Abogado de Olmedo López insinuó que desde el gobierno buscarían desvirtuar graves denuncias de corrupción en la ONG. José Luis Moreno, que representa al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, enfiló sus acusaciones hacia los equipos jurídicos de otros de los implicados en el megacaso, sin dar mayores detalles. De altas esferas del Estado. Es que las reuniones no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali, que es un sector deprimido de Cali, que es el centro de la ciudad, o en el barrio San Bernardo de Bogotá. Las reuniones se realizaban nada más y nada menos que en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño, donde uno esperaría que el delito no permee, porque es allí, desde allí donde se llevan las riendas del Estado, desde allí donde se gobierna el Estado colombiano, y allí se hacían las reuniones. ¿Qué policía va a hacer algo allá? Le podría pasar lo que le ha pasado a los funcionarios de la Policía Nacional que han intervenido en el caso de la señora que presuntamente se quedó con un dinero de una funcionaria también de alto rango a nivel de la Presidencia de la República. Hay funcionarios que han fallecido incluso por hacer actuaciones al interior de la Casa de Nariño. Pero era allí donde surgían las directrices, era allí donde se hacían las reuniones, era desde allí donde se direccionaban los recursos a instancias, se dijo por parte de la Fiscalía, del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del director del APRI, del director de Función Pública, y se terminaban direccionando los contratos para efectos de justamente lograr la apropiación y el direccionamiento de los mismos para actualizar justamente los relatos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por lo que encuentra el despacho que ese entramado criminal, desafortunadamente y con absoluta vergüenza de decir este operador judicial, permeó estructuras del Estado que incorporan por lo menos dos ramas del poder público que están llamadas a hacerse control político de manera simultánea en ese sistema de pesos y contrapesos que debe gobernar entre las tres ramas del poder público que incluyen en este caso la rama judicial. Se confirma, gente, que el asesino guerrillero Gustavo Petro ha ordenado, gente, perseguir a los dos principales testigos, Olmedo López y Isneider Pinilla. Esto porque están revelando, gente, cómo el asesino guerrillero Gustavo Petro y sus socios criminales se robaron miles de millones del pueblo colombiano. Hoy el abogado de Olmedo López denuncia, gente, el plan criminal desde el guerrillero asesino Gustavo Petro ha ordenado perseguir a estos dos testigos. Puede ser que el asesino, hoy que están estos dos testigos en guarnición militar, donde están dirigidos por el asesino criminal Iván Velázquez, guerrillero, intenten asesinar a estos dos testigos. Están en peligro, gente, porque el asesino guerrillero siempre ha asesinado a los principales testigos, donde aparece él como máximo responsable de miles de crímenes y nadie hace nada. Hoy se confirma el abogado de uno de los principales testigos del caso de la UNCRE, hoy denuncia el plan criminal del asesino guerrillero y dice que es este asesino guerrillero el que hoy quiere armar un plan en contra de los principales testigos. ¿Y esto por qué? Porque sabe de que todas las denuncias que han hecho son reales. Y un juez de la República dijo que era desde allá, desde la casa del asesino guerrillero, donde se planeaba el crimen organizado. Abogado de Olmedo López insinuó que desde el gobierno buscarían desvirtuar graves denuncias de corrupción en la ONG. José Luis Moreno, que representa al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, enfiló sus acusaciones hacia los equipos jurídicos de otros de los implicados en el megacaso, sin dar mayores detalles. Tras conocerse el jueves 5 de septiembre de 2024 el documento que el Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE envió a la Corte Suprema de Justicia, en el que se daría a conocer que, según los reportes de visitas, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNG, Olmedo López, no entró a la Casa de Nariño entre noviembre y diciembre del 2023, una dura respuesta se conoció de su defensa. José Luis Moreno,
abogado que representa al exfuncionario en los procesos que cursan en la Fiscalía General de la Nación, en calidad de indiciado, como en el alto tribunal, como testigo en los casos, contra algunos congresistas, le salió al paso a estas informaciones y con un mensaje en su perfil de X, en el que ha revelado detalles de la situación jurídica de su cliente, señaló un nuevo intento de desprestigiar sus denuncias. Continúa la campaña de desprestigio contra el señor Olmedo López, quien le ha dicho la verdad al país y así lo ha confirmado el juez de control de garantías y a la Fiscalía General de la Nación. Sin lo que él ha contado, no se conocerían los detalles del entramado de corrupción más grande en la historia reciente de nuestro país, advirtió el abogado, que se pronunció de nuevo luego de que se revelara el contenido del citado documento. Con esta publicación, José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, se pronunció tras las informaciones sobre inconsistencias en las declaraciones de su cliente menor. El letrado es partícipe de un proceso en el que también está involucrado su hermano, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que tras pagar su pena por el escándalo del cartel de la toga, volvió a oficiar como abogado litigante en representación del ex subdirector de manejo de desastres de la ONG Schneider Pinilla. Teniendo en cuenta ese contexto, el abogado arremetió contra lo que serían las estrategias de otras defensas contra su apoderado. Las otras defensas harán lo que sea para desprestigiar a mi cliente, pero lo que no pueden hacer es cambiar el pasado porque los otros implicados estuvieron ahí, añadió el abogado. Previamente, el letrado ya había retado a la representante Karina Manrique a que sometieran a prueba de grafología los apuntes de la libreta de López, tras las dudas que surgieron a la veracidad de los apuntes sobre presunto direccionamiento de contratos. ¿Qué respuesta dio el DAPRE a la Corte Suprema sobre Olmedo López? En la comunicación enviada por la subdirectora general del Departamento Administrativo de la Presidencia, Luz Karime Fernández, se precisó que en el periodo comprendido entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, y con base en la información suministrada por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, no se hallaron registros de entradas del señor López durante las fechas solicitadas. Esta fue la carta del DAPRE en respuesta a la Corte Suprema sobre las visitas de Olmedo López a la Casa de Nariño. Es oportuno destacar que en sus declaraciones ante la Corte Suprema, López habló de las reuniones que habría sostenido con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y con su asesora, María Alejandra Benavides, además de otros funcionarios del Ejecutivo, como conclaves que denominó el exfuncionario para acordar la supuesta entrega de millonarios contratos por parte de la ONG a un grupo de congresistas a cambio de votar en favor de las propuestas del gobierno nacional. Entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos, afirmó López en la audiencia del 25 de junio ante la Sala de Instrucción del Alto Tribunal, recopiladas por Noticias Caracol, cuando sirvió como testigo en la investigación contra el representante Wadid Mansur. De altas esferas del Estado. Es que las reuniones no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali, que es un sector deprimido de Cali, que es el centro de la ciudad, o en el barrio San Bernardo de Bogotá. Las reuniones se realizaban nada más y nada menos que en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño, donde uno esperaría que el delito no permee, porque es allí, desde allí donde se llevan las riendas del Estado, desde allí donde se gobierna el Estado colombiano, y allí se hacían las reuniones. ¿Qué policía va a hacer algo allá? Le podría pasar lo que le ha pasado a los funcionarios de la Policía Nacional que han intervenido en el caso de la señora que presuntamente se quedó con un dinero de una funcionaria también de alto rango a nivel de la Presidencia de la República. Hay funcionarios que han fallecido incluso por hacer actuaciones al interior de la Casa de Nariño. Pero era allí donde surgían las directrices, era allí donde se hacían las reuniones, era desde allí donde se direccionaban los recursos a instancias
se dijo por parte de la Fiscalía, del ministro de Hacienda y Crédito Público, del director del APRI, del director de Función Pública, y se terminaban direccionando los contratos para efectos de justamente lograr la apropiación y el direccionamiento de los mismos para actualizar justamente los relatos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por lo que encuentra el despacho que ese entramado criminal, desafortunadamente y con absoluta vergüenza, es decir, este operador judicial permeó estructuras del Estado que incorporan por lo menos dos ramas del poder público que están llamadas a hacerse control político de manera simultánea en ese sistema de pesos y contrapesos que debe gobernar entre las tres ramas del poder público que incluyen en este caso la rama judicial.